Un saludo para todos. El día de hoy les voy a enseñar a elaborar el molde base que yo uso para realizar los vestiditos de la talla de 1 año. Este es el molde base y a partir de este es que yo hago las modificaciones para hacer diferentes modelos. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos con todos los materiales que necesitamos. Aquí yo tengo unas hojitas blancas, pueden utilizar cualquier papel reciclable o lo que tengan. Lápices de colores, un bolígrafo, reglas, una escuadra, cinta métrica. Entonces aquí comenzamos. Lo primero que hacemos es realizar un cuadro, aquí el que yo coloqué en la línea negra, de 14 centímetros por 22 centímetros. Aquí vamos a bajar de este punto a este punto 1.5 centímetros. De aquí a aquí vamos a marcar 5 centímetros. Y vamos a trazar una semicurva desde este punto hasta este punto. Lo podemos hacer a mano alzada o con una regla. De aquí a aquí vamos a marcar 6.5 centímetros. Luego vamos a bajar 1.5 centímetros. Marcamos un punto y de este punto a este punto vamos a trazar una línea recta. Luego, desde aquí donde marcamos los 6.5 centímetros, aquí vamos a pasar una línea recta que va a medir 13 centímetros. Esto es donde vamos a marcar la sisa. En la mitad de esa línea que nos mide 13 centímetros, que es aquí, vamos a meter 0.5 centímetros, que va a ser la profundidad que le vamos a meter aquí a la sisa. Vamos a pasar una línea recta desde este punto, aquí, hasta aquí, pasamos una línea recta. Y de aquí hasta aquí nos venimos dibujando a mano alzada una semicurva. Aquí vamos a meter 0.5 centímetros. Marcamos un punto y trazamos una línea recta desde aquí hasta aquí. Esta pestañita que tenemos aquí, vamos a marcar hacia afuera 1.5 centímetros. Y hacemos esta pestañita, que es la que nos va a servir para colocarle botones, para colocar cremallera o colocar un cierre. ¿Sí? Ya tenemos aquí dibujada la parte de atrás del vestido. Esta línea amarilla que yo he marcado aquí es lo que va a ser mi margen de costura. Aquí abajo yo le dejé 1 centímetro de margen de costura y a los lados le he colocado medio centímetro. Es como yo suelo hacer los vestidos, ¿sí? Ya ustedes de margen de costura le pueden colocar más o menos centímetros, como sea su gusto. Y aquí voy a cortar por toda la línea amarilla. Ahora tenemos aquí el molde de la parte del frente del vestido. Hacemos igual un cuadro. Yo aquí utilicé doble. Aquí sí hice doble el papel, así. Lo doblé. Y ahí empecé a dibujar el molde a partir del doblez del papel. Para que luego se me haga más fácil yo trabajar el molde abierto sobre la tela. Porque esta es la parte del frente. Hacemos igual el cuadro con 14 centímetros por 22 centímetros. Vamos a marcar aquí 6 centímetros hacia abajo, que es la parte del cuello. Ahí igual, si ustedes quieren le pueden colocar un poquito más o un poquito menos, como sea su gusto, como según quiera que les quede el cuellito del vestido. Aquí tengo 5 centímetros, marco igual que marqué en la parte de atrás del molde, del otro molde. Pasamos la semicurva desde este punto a este punto. Aquí marcamos igual 6,5 centímetros y bajamos 1,5. Pasamos una línea recta. Aquí medimos los 13 centímetros. En toda la mitad vamos a meter 1 centímetro de profundidad. Pasamos una línea recta de este punto a este punto, que es toda la mitad. De aquí vamos a venirnos así a mano alzada dibujando la semicurva. Aquí igual metemos 0,5 centímetros y pasamos una línea recta desde aquí hasta aquí. La línea amarilla, igual que en el otro molde, es donde el margen de costura, igual aquí dejé 1 centímetro y aquí a los lados dejé medio centímetro.
voy a recortar este molde por toda la línea amarilla. Bueno, aquí ya he cortado los moldes, ya los recorté, ya están listos para poderlos dibujar en una tela. Aquí como les había indicado, yo tenía el papel doble, ¿ve? Porque yo aquí abro y me queda así. Entonces se me hace más fácil a la hora de dibujarlo en la tela. Aquí tengo. Ahora les voy a indicar aquí las medidas para la falda del vestido. Si quieren el vestido corto, más o menos por la rodilla, le colocamos 24 centímetros de largo. Y el largo, si lo quieren largo, que el vestido les quede más largo, más o menos hasta el tobillo, le colocan 36 centímetros de largo. Aquí yo suelo, estas medidas es para una falda normal, de las que uno normalmente hace utilizando el ancho de la tela, que normalmente mide 1,50 de ancho, 1,40 de ancho, y a ese pedazo de tela es que yo le voy a medir el largo. Estas medidas no tienen margen de costura. Estas si las coloqué así, ya ustedes le agregan el margen de costura de acuerdo a lo que ustedes consideren que van a gastar haciendo por lo menos la parte de abajo del dobladillo del vestido. Yo por lo general le agrego unos 3 o 4 centímetros. Con eso me alcanza para hacerle el dobladillo abajo y la parte de arriba, cuando uno lo que es la parte de la falda con la parte de arriba del vestidito. Ya, entonces esto sería todo por hoy. Ya en los próximos videos les estaré enseñando a hacer unas tallas más grandes y también unas tallas más pequeñas para bebés de meses. Espero que les guste y bueno, les dan suscribirse al video y me dejan un comentario. Muchas gracias.